En el repaso de doctrinas fundamentales, tomamos hoy la doctrina de Dios o una parte de esa doctrina. Y vamos a comenzar por la existencia de Dios. Hay argumentos naturales que demuestran la existencia de Dios. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el argumento cosmológico. El universo obedece a una causa y la única causa suficiente tiene que ser necesariamente Dios. Luego está también el argumento ontológico. Todo lo que vemos no tiene existencia en sí mismo, sino podría dejar de existir. Por tanto, resulta necesaria la existencia de un ser que tenga existencia en sí mismo y que saque a existencia todos los demás seres. Otro argumento es el argumento antropológico. Procede del griego antropos, que significa hombre. El hombre es un ser moral e inteligente distinto al resto de los otros seres, dotado de conciencia moral y religiosa, así como de emociones naturales propias. Todo ello obedece a un ser moral e inteligente que lo originó, cuyo ser se conoce con el nombre de Dios. Argumento moral o también psicológico. El hombre es un ser dotado de conciencia que le orienta hacia el cumplimiento de una ley moral común a todos los hombres, como una norma antecedente y superior a él. Esta ley exige la existencia de un legislador, que no puede ser otro que Dios mismo. Permíteme un argumento más, el argumento histórico. Todos los pueblos de la tierra tienen concepto de existencia de un ser supremo, hacedor del universo. Los eruditos en la historia afirman que el concepto monoteísta es anterior al politeísta. Esto confirma la idea personal de la existencia de Dios en toda persona humana. Dejamos las pruebas generales y pasamos a las pruebas bíblicas de la existencia de Dios. La Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios, sino que la afirma desde el principio. Voy a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia comienza presentando a Dios en actividad. En el principio creó. La Biblia es la revelación de Dios al hombre, dada en forma amorosa para que el hombre pueda conocerle. Dios habló a lo largo del tiempo a los hombres por medio de los profetas. La Biblia presenta a Cristo como la suprema revelación de Dios. En los postreros tiempos nos habló por el Hijo. Por su condición de verbo de Dios, es el único que puede revelar a Dios. Leo Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Voy al versículo 14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Llego al versículo 18. A este Dios que nadie ha visto, no puede ver, el Hijo lo ha revelado. Lo revela de esa manera porque Jesucristo es Dios. En segundo lugar, después de hablar de la existencia de Dios, hablemos de los atributos de Dios. Primeramente, una sencilla definición. Atributo es la perfección divina propia de Dios que le distingue y afirma como Dios, revelado en la Escritura y capaz de ser manifestado a sus criaturas. Los atributos de Dios merecen una clasificación. Hay muchas, según los teólogos quieren clasificarlo, pero hay una muy sencilla. Atributos incomunicables, que son las perfecciones exclusivas de Dios, que sólo Él puede poseer. Y luego, atributos comunicables, que son perfecciones que en grado absoluto sólo posee Dios, pero que en algún modo están también en sus criaturas como manifestación de su imagen y semejanza en que fueron creados los hombres. Génesis 1:27. Atributos incomunicables. Uno de ellos es la simplicidad.
unicidad. ¿Lo oíste alguna vez? Es la perfección divina que hace que Dios sea absolutamente puro y sin composición. La Biblia dice que Dios es espíritu, por tanto es puro en su ser. No es compuesto, de manera que es también indivisible. El hombre, en cambio, es un ser compuesto. Pablo dice espíritu, alma y cuerpo, o parte material y parte espiritual. Pero Dios es espíritu. Unicidad. Es la perfección divina que expresa la unidad de Dios. Dios es uno. Ya en Deuteronomio se dice al pueblo de Israel: escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová es uno. Deuteronomio 6:4. El monoteísmo es la doctrina fundamental de la Escritura. Dios es uno. No hay más que un solo Dios verdadero. Infinidad. Es la perfección divina que hace que Dios no tenga limitación alguna. Dios es infinito. Excede en todo a toda su creación. Sus perfecciones también son infinitas. Es infinitamente perfecto. El Dios de la Biblia es infinito y perfecto. Eternidad. Eternidad es la perfección divina que manifiesta a Dios como el ser sin principio ni fin. No hay sucesión de tiempo para Dios. De otra manera, Dios vive en un eterno presente. Dios es atemporal. Mientras que el tiempo discurre para los seres vivos y para la creación universal, Dios no tiene tiempo. Pasado, presente, futuro con sus acontecimientos son un eterno presente para Dios. Además de esto, Dios es inmutable. La inmutabilidad es la perfección divina por la cual Dios no puede cambiar. De otra manera, Dios no cambia. Santiago dice que en Él no hay sombra ni mudanza de variación. Santiago 1:17. El problema aparente de los cambios en Dios es necesario entenderlo. No es que Dios cambie o se arrepienta, es que Dios tiene todos los caminos previstos y todas las soluciones posibles establecidas, y cuando iba, digamos así para entenderlo, discurriendo por un camino y tiene que cambiar para otro, abandona el primero y toma el segundo. Inmutable no es igual que inmovilismo. Los cambios no afectan al ser de Dios, sino su relación temporal con los seres creados. Esto debe entenderse en forma humana, lo que se llama antropomorfismo. Quien cambia es el hombre, y Dios toma la postura que corresponde a esa nueva situación, pero Él no cambia. Dios es omnipresente. La omnipresencia es la perfección divina por la cual Dios puede estar presente en todo lugar al mismo tiempo, no fragmentaria, sino íntegramente. La Biblia enseña la omnipresencia de Dios y dice: si subo al cielo, estás allí; si bajo al infierno o al sepulcro, estás también. No importa dónde yo me meta, tú estás allí. Jesucristo expresó ese atributo aplicándolo a su persona, que no solamente está en la tierra, sino en el seno del Padre. La tercera persona de la deidad, Dios el Espíritu Santo, es omnipresente, como corresponde también a Dios morando en cada creyente. Romanos 8:9. Dios es soberano. Soberanía es la perfección divina por la cual Dios es supremo sobre todo. Reina, decreta y actúa sin que nadie ni nada pueda resistir su voluntad. Más que un atributo, yo diría que es la causa de todos los atributos. Dios es el creador y su dominio es perfecto sobre toda su creación.
tanto en el momento de producirse como en la sustentación actual y en el término futuro. Dios es omnipotente y sustentador. Dios es soberano en la salvación. La Biblia enseña que la salvación obedece al propósito eterno de Dios. La Biblia afirma que también Dios es Rey sobre todo. Salmo 93, 1 y 2. Su voluntad permanece, no importa las circunstancias. Lo que Él determina se hace. Dios también es omnisciente. La omnisciencia es la perfección divina por la que Dios conoce todo, tanto los hechos en el pasado, presente y futuro, como lo que hubiera ocurrido en determinadas circunstancias. A esto último técnicamente se llama futurible. El conocimiento de Dios no es parcial. El conocimiento de Dios es absoluto. Dios conoce los hechos concretos que se producen, conoce también el futuro con absoluta precisión porque Él determina lo que va a ocurrir y simplemente lo expresa anticipadamente. Conoce lo que hubiera ocurrido también si se produjeran determinadas circunstancias. Dios es omnipotente. Omnipotencia es la perfección divina por la cual Dios tiene todo poder para hacer que se cumpla todo cuanto Él se propone. La Biblia enseña claramente la omnipotencia de Dios en muchos lugares. Por ejemplo, cito Salmo 18, versículos 13 al 15. Su poder se pone y opera para resolver y ejecutar su voluntad. La omnipotencia está evidenciada por Cristo. Los milagros de Jesús, el yo quiero, y se produce, es la omnipotencia de Dios. Además, su poder contrasta, ¿sabes con qué? Con la impotencia de los hombres. Dejamos los atributos incomunicables y pasamos a los comunicables. Uno de ellos es la justicia, que es la perfección divina por la que Dios actúa con absoluta rectitud. La justicia de Dios está afirmada amplia y extensamente en toda la Escritura. Menciono, por ejemplo, por citar un libro final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Está manifestada la justicia en la perfección de su ley. El decálogo, los 10 mandamientos, son una expresión admirable de la justicia de Dios. Se manifiesta también en la cruz, donde el castigo por el pecado es aplicado a Cristo, quien es cargado con nuestros pecados para satisfacer las demandas inquebrantables de la justicia divina. Dios no podría perdonar pecados sin la extinción de la deuda que su justicia establecía. Dios es amor. Y el amor es la perfección divina por la cual Dios hace todo con afecto entrañable y desinteresado. Dios ama. Más que una perfección divina, el amor define esencialmente a Dios. Dios ama siempre. Dios actúa siempre con amor. No solo es que Dios ama, es que Él mismo es amor. Todos los actos de Dios son cimentados en su amor. El amor es soberanía, establece el futuro y establece la ejecución del programa de Dios. El amor antecede a la creación del hombre. El amor de Dios es necesariamente eterno, porque Dios es eterno. El amor de Dios es como Dios mismo infinito. El amor de Dios es como Él también inmutable. Dios es misericordioso. ¿Qué texto puedo buscar para que resuma todo esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Dios es veraz. La veracidad es la perfección divina por la que Dios
todo cuanto expresa es verdad y además el mismo Dios es verdad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad. La Biblia afirma la verdad de Dios continuamente a lo largo de toda la Escritura. La palabra de Dios es digna de todo crédito. Además, lees la Biblia y te das cuenta que Dios guarda siempre la palabra dada. Dios es también sabio. Sabiduría es la perfección divina que permite a Dios un conocimiento exhaustivo de todo sin necesidad de ser enseñado, ni posibilidad de aprender tampoco nada nuevo. Dios tiene conocimiento absoluto de todo cuanto existe, de todo cuanto hay. La Biblia enseña esta verdad en muchas partes. Solo tú sabes las cosas. Dios es santo. Santidad es la perfección divina que hace a Dios apartado de toda especie de mal. La Biblia enseña esta verdad. Dios es santo. La perfección divina, esta perfección divina es una de las más celebradas en su gloria. Los serafines proclaman permanentemente adorando delante del trono de Dios: santo, santo, santo. Isaías capítulo 6, versículo 3. La santidad de Dios se muestra en su ley, que condena el pecado en todas sus manifestaciones. Dios odia todo pecado. Pero Dios ama al pecador. Y tenemos que distinguir bien claramente esto. ¿Hay algún texto que dice que Dios aborrece al pecador cuando lo identifica como una unidad con el pecado? Pero si Dios no amase al pecador, tú y yo estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Este es nuestro Dios. Retomaremos esa misma doctrina, si el Señor lo permite, en la próxima semana. Y mientras tanto, repasa con calma lo que hemos considerado y acércate personalmente para conocer mejor a Dios.